Lejos de disculparse con su hermano por haberlo golpeado, Ibrahim dijo entre dientes: el único beso que ella va a dar será mío, David, porque es a mí a quien quiere, así que aléjate de ella. Patricia, al escucharlo, se dio cuenta que si él hubiera dicho algo semejante en el pasado, sin duda se hubiera emocionado mucho, pero esa noche sus palabras no significaron nada para ella, si bien la hizo mirar de manera diferente al muchacho. Es más egoísta de lo que creí, pensó, y sin remedio se sintió asqueada, porque Ibrahim primero la había rechazado y lastimado en un juego cruel cuando supo lo que sentía por él, y a pesar de eso no quería que nadie se le acercase. Era un ser vanidoso y envidioso a más no poder. Tú también aléjate de ella, Ibrahim, pidió Gabriel. Hermanito, dijo David en un tono más claro, aunque seco. ¿Pero por qué me has golpeado? ¿Acaso no soy tu ídolo? Además, creo que el que sale sobrando es este vecino entrometido. Desde que llegó, Patricia ha cambiado. ¿Lo has notado? Ya no es solo nuestro juguete, sino que ahora tenemos que compartirla con él. A mí nadie me comparte, cretino, vociferó Patricia, tan ofendida que sus ojos se cristalizaron por la humillación. No soy un objeto que tengan que estar compartiendo. Yo más pienso que David te la quiere quitar, Ibrahim, opinó Gabriel con cierta indiferencia. Quería meter cizaña entre los hermanos. Al principio los dos jugaban con ella, ¿verdad? Pero ¿te has dado cuenta? Ahora quiere jugar él solo. Me parece que ya le estorbas. Ibrahim miró con ira a David, la que se reflejó en su voz cuando habló. Es verdad, David, bien que escuché cuando le dijiste, deja que se maten y serás para mí solito. Gabriel tiene razón, me has traicionado, hermano. Ella es a mí a quien quiere. ¿Por qué me la quieres quitar? A continuación se lanzó contra David, pero éste, a pesar de su estado de embriaguez, fue echándose hacia atrás, moviendo con rapidez la cabeza de un lado a otro para eludir los golpes que Ibrahim le lanzaba con los puños. Los puñetazos iban con mucha fuerza, por ello, cuando Ibrahim lo alcanzó en plena boca, David cayó al suelo, boca arriba, pero de inmediato se sentó y sonriendo de manera siniestra, probó su propia sangre y después la escupió. Ibrahim, pegas duro. Se levantó tan rápido como pudo y luego sucedió que, como si el alcohol en su organismo se hubiera evaporado, utilizó la misma táctica de su hermano para lanzarse contra él en unos movimientos que fueron todo menos torpes. Así que fue el turno del menor retroceder hasta que más de un golpe lo alcanzó. Recibió uno en la nariz, otro en la mandíbula y después una poderosa patada en el estómago que lo lanzó por el aire. Ibrahim no pudo hacer nada más que aterrizar en el suelo. Muy aturdido, el joven se sentó y también probó su sangre, pues ésta escurría desde la nariz pasando por sus labios. David, esto no te lo perdonaré. Gabriel reaccionó y aprovechó para dirigirse a Patricia, quien estaba angustiada por la situación porque no quería que se dijera después que se habían peleado por su culpa. Vámonos, Patty, déjalos que se hagan trizas. Así te libras de una vez por todas de sus abusos y sus... Un par de patadas sorpresivas en la espalda lo interrumpieron. Fueron tan brutales que el pobre muchacho lanzó un gemido de dolor al momento de irse hacia adelante y caer de bruces contra unos rosales. Gritó cuando sus manos se clavaron en las espinas. La ira se apoderó de su persona, así que se enderezó y minimizando la sensación de dolor, se enfrentó a los hermanos. Los muy ventajosos habían utilizado muy bien sus pies para golpearlo. ¡Qué cobardes son!, acusó con frialdad. Por poco me rompen las vértebras. Los tres en guardia se miraron entre sí.
notando lo poco que la luz de las lámparas les permitían apreciar de cada oponente. Yo opino que acabemos con él, Ibrahim, sugirió David sin perder de vista a Gabriel. Patricia siempre ha sido nuestra, él no tiene por qué venir a quitárnosla, es nuestra. Te equivocas, David, corrigió Patricia. Nunca he sido de ustedes. ¿Por quién me han tomado? No soy su muñeca. Eres nuestra muñeca, claro que sí, voció Ibrahim, concentrado en cualquier movimiento que Gabriel pudiera hacer. Por ello, no miró a la joven. Tienes razón, David. Terminemos con este usurpador. David sonrió satisfecho. Siempre le agradó el poder que tenía sobre su hermano menor y mucho más manipularlo de tal forma que Ibrahim quisiera imitarlo en casi todo. Por eso lo había tomado por sorpresa que lo atacara de esa forma. De reojo, miró a Patricia y entendió a Ibrahim cómo se sentía respecto a ella, porque él mismo odiaba que alguien más, aparte de la familia Khalil, Imelda y Julio, el jardinero, llegara a formar parte de su vida. Por eso, como no estaban dispuestos a compartirla con nadie, a una señal suya, él y su hermano se fueron contra Gabriel, quien retrocedió. Bloqueó los golpes que le dirigieron con los puños, utilizando los brazos como barrera para protegerse. No obstante, su defensa fue rota cuando recibió un puñetazo de David en su costado derecho, mientras otro de Ibrahim rebotó en su mandíbula izquierda. Gabriel se dobló de dolor, y los Khalil aprovecharon para utilizar sus pies, dándole un par de patadas que lo lanzaron al pasto, donde quedó dolido, sintiendo el palpitar de los últimos 2 golpes en pecho y estómago. Los Khalil eran buenos peleadores, sin embargo, aún faltaba mucho para que lo sacaran de en medio, pues no se daría por vencido. Porque en medio del dolor, una pregunta surgió en su mente. ¿Patricia lo estaba mirando como a un bebé? ¿Seguía él siendo para ella un bebecito? No, era un hombre que le demostraría que podía sentirse protegida estando con él. Así que se levantó y, aparentando una serenidad que estaba lejos de sentir, se enfrentó a los Khalil con valor. Se fue contra ellos con una energía renovada a fuerza de voluntad. Los hermanos recibieron la agresión de sus golpes. Gabriel utilizó con conocimiento los puños y los pies, logrando dar una fuerte patada a David en el pecho y un buen puñetazo a Ibrahim en la mejilla. David cayó al suelo, pero Ibrahim solo se tambaleó. David se puso de pie aspirando profundamente para recuperar el aire que la patada le había robado. Una vez más, los 3 quedaron en guardia, mirándose entre sí, midiéndose, planeando el próximo ataque. Contienda que llevó a cabo David, quien precipitándose hacia Gabriel, lo atacó de nuevo con las manos, sin darse cuenta que había subestimado a su hermano, porque pronto solo él y Gabriel peleaban, pues Ibrahim, manifestando que estaba solo de su propio lado, fue a acorralar a Patricia contra un árbol. «Vamos, Patty», le dijo en voz baja, «deberíamos irnos tú y yo y dejar a estos 2. Te prometo que me portaré bien contigo. Estoy dispuesto a bajar a tu nivel si quieres convertirte en mi novia». Ella ni siquiera alcanzó a decir nada cuando un puñetazo en la mejilla por parte de Gabriel lo lanzó de lado y otro en la otra mejilla, dado por David, lo regresó al mismo lugar. Patricia, ya con un amargo sabor de boca y con los ojos llenos de espanto, se escapó del asedio de los Khalil y se apresuró a esconderse detrás de unos arbustos, pero luego, recapacitando, se dio la media vuelta dispuesta a correr a su casa, pero chocó con alguien. ¡Ey, cuidado! Unos brazos la sujetaron con suavidad para que no cayera por el impacto, y levantando la mirada, reconoció al amigo de Asim Khalil. «Yo, lo siento», dijo ella, y se retiró de Víctor Monarquet, quien en una actitud pasiva observaba la pelea. «Esta escena es una que me trae recuerdos, ¿sabes?», susurró Víctor, aunque en la de mi memoria solo eran 2 tipos.
Usted, ¿cuánto lleva aquí? El suficiente. Salí a dar una vuelta y sin querer fui atraído por el alboroto que hay en este lugar. ¡Qué vergüenza! Patricia sintió que le ardía el rostro por el intenso bochorno que sintió. ¿Puede detenerlos, por favor? Sin alterar un ápice su expresión y sin siquiera mirarla, el hombre respondió: No puedo intervenir y tampoco tú. ¿Por qué no? Porque es un asunto muy delicado el que ellos se disputan y no le harán caso a nadie. ¿Usted cómo sabe eso? Lo sé. Por fin la miró. Su mirada fue suave, así como su voz cuando le aconsejó: Será mejor para ti si te retiras. Ah, por cierto, parece que le caíste muy bien a mi cuñada, así que no dudo que si hubiera tenido oportunidad, te habría invitado a visitarla a Viñalinda. Oh, qué amable, gracias. Ella también me agradó mucho. Después de eso, se alejó hacia su casa sin ver que también el señor Monarqués se retiraba del lugar, tan discreto como había llegado. Patricia llegó a su morada, la que de hecho ya estaba cerca del lugar de la batalla. Entró y cerró la puerta con seguro. En ese instante temió que los chicos fueran capaces de ir a buscarla hasta su hogar. Hasta entonces se dio cuenta que temblaba. Se llevó las manos al pecho para tranquilizar su acelerado corazón. Había sido una tonta por no haberse retirado de ellos en cuanto comenzó la pelea, pero su preocupación por Gabriel la había mantenido sin reaccionar. Para ella fue un alivio descubrir que él podía defenderse también. Unos ligeros golpes en la puerta la asustaron. Con voz tenue preguntó: ¿Quién es? Soy Julio, Patricia. ¿Escuchas ese alboroto? Me ha despertado. ¿Ya regresó también tu madre? Lo escucho, tío, y no, mamá aún está en la mansión, respondió a través de la puerta. Creo que se están peleando. Tío, ¿por qué no vas a ver qué sucede? No sé, escucho las voces de los jóvenes Khalil. ¿Qué tal si me reprenden por meterme en sus asuntos? Pero, tío, suplicó Patricia, deseosa de que Julio fuera a ayudar a Gabriel. ¿Qué tal si están matando a alguien? La risa de Julio al escucharla la irritó. Se recargó en la puerta y gritó enfadada: ¡Que no es broma, tío! Me parece que los Khalil están dándole una paliza al vecino. ¿Estás segura de eso? ¿Tú cómo sabes? Cuando venía, los vi a los tres y por lo que escucho, creo que sí. Por favor, tío, nada te cuesta ir a ver. Escucha eso, son golpes y quejidos. Está bien, no te preocupes. Voy para allá. De cualquier modo, no salgas de aquí. Que pases buenas noches, hija. Buenas noches, tío. Patricia se retiró de la puerta, se quitó los molestos zapatos y fue a lanzarse a la cama. Se sentía muy cansada y quería olvidar lo sucedido, así que cerró los ojos. Entretanto, los belicosos se detuvieron cuando Gabriel gritó: «¡Un momento! ¡Tiempo fuera!». «¿Qué?», preguntó David sin bajar sus puños. «¿Ya te diste cuenta que conmigo no puedes, vecino?». «Por fin le ha cogido el miedo», dijo Ibrahim, moviéndose alrededor de Gabriel. «Claro que no», refutó Gabriel sin bajar la guardia. «Pero miren, ella ya se fue. ¿Qué caso tiene continuar?». Los hermanos Khalil buscaron a Patricia con la mirada, y al darse cuenta que ya se había ido, se calmaron. «Como quieran», respondió David en tono neutro. Se acomodó el smoking que no se había quitado para pelear, y después se sacudió otra vez las brinas de pasto. «De cualquier modo me estoy muriendo de sed. Me parece mejor dejar esto para otra ocasión». «A mí me parece que la resaca te está llegando, hermano. Además, apestas a ebrio empedernido», dijo Ibrahim burlón, actuando como si nada hubiera pasado. «¿Quieres que aquí lo dejemos o le continuamos?». David miró irritado a Ibrahim, aunque su hermano tenía razón, pues comenzaba a sentir los efectos de la resaca. Su cabeza palpitante estaba a punto de ser atacada por un terrible dolor. El esfuerzo de la pelea había apresurado los síntomas del malestar,
Ya solo quería ir a dormir. No dije nada, dejemos esto para después. Así concluyó Ibrahim, que lo único que deseaba era ir a tomar un par de aspirinas. La nariz le punzaba dolorosamente, aunque afortunadamente no había sido rota. Quería sentirse bien porque en pocas horas tenía que ir a la preparatoria. No podía faltar puesto que tenía que presentar el examen de enlace a la universidad. Eso mismo pensó Gabriel, quien tomó del suelo el saco y se lo echó al hombro mientras decía con sequedad: Entonces, cuando quieran le continuamos. Lo único que les digo es que no voy a renunciar a la amistad de Patty. Aspiro a más que su amistad. Ibrahim, tú tuviste la oportunidad de conquistarla. No soy ciego y me di cuenta de los sentimientos de ella por ti, pero la rechazaste, ¿verdad? En cuanto a ti, David, francamente te digo que tú ni oportunidad tuviste. Tienes o tendrás. Las miradas de los tres se cruzaron, desafiantes. Las palabras de Gabriel calaron hondo en sus almas, pero tenía razón. Se habían dedicado a jugar con los sentimientos de Patricia, que pasaron por alto que podían perderla. Bien, dijeron los tres al unísono. Así terminó la disputa entre ellos. Diferentes emociones sentían los tres. David, atormentado por las palabras de Gabriel, sin querer, se sintió triste. Ibrahim sintió más que nada enojo contra él mismo. ¿Cómo no había visto con seriedad el amor que ella le tenía o le tuvo a pesar del pésimo trato que siempre le dio? Gabriel, en cambio, sentía un cariño limpio y sincero por la chica. En ese momento, Julio se alejó de ellos. Los había observado algunos minutos y como no había necesitado intervenir en la pelea, regresó a su habitación, murmurando: Patricia, Patricia, ¿en qué lío te has metido ahora? Por su parte, la chica tomó su laptop, una pequeña computadora que Julio le había regalado, aunque se colgaba del internet que pagaban los Khalil. Se sentó en la cama y con el portátil en sus piernas entró en la web e investigó el significado de las flores que Gabriel le había dado, un tulipán y un clavel, ambas flores rojas. Su rostro enrojeció de emoción al leer el significado. El clavel significaba corazón que suspira y el tulipán declaración de amor. Sintió que la ilusión golpeaba de forma dulce su corazón. Era la primera vez que un chico era romántico con ella. Era la primera vez que un chico se fijaba en su persona de esa forma. Se llevó las manos a la boca para no gritar de alegría, porque el muchacho que le había dado las flores se había atrevido a ir contra las normas que había en el mundo en el que vivía para ser lindo con ella. Reprimió el deseo de saltar de alegría y entonces recordó que debía volver con su madre, pero lo pensó muy bien antes de decidir que ya no debía salir de la casa. No sabía si el belicoso trío estaba todavía en el jardín, así que ya no quiso exponerse. Fin del episodio 8. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo. Bye. Lejos de disculparse por haberlo golpeado, Ibrahim comenzó a darse ínfulas de poderío. Le señalaba a su hermano que Patricia lo quería él, así que no sería de otro, sino solo de él. De Ibrahim pensó Patricia que era más egoísta de lo que creía.
Su hermano le dijo que el que sobraba era Gabriel, ese vecino entrometido que a Patricia quería llevarse. La chica se sintió muy ofendida porque los Khalil se referían a ella como si de un juguete se tratara y que a ellos les pertenecía. Pero Gabriel era diferente, él solo quería liberarla de esos hermanos mala gente para que la chica de ellos descansara. El joven Royd sembró la discordia entre los Khalil. Al hermano menor le dijo palabras venenosas de forma sutil. Ibrahim sí le creyó que David lo traicionaba. Su hermano quería jugar solo con la chica que de él gustaba. Por eso se fue contra su hermano, olvidando que lo admiraba mucho. Ibrahim lanzó a David al suelo con un tremendo puñetazo. Gabriel aprovechó el momento para decirle a Patricia que se fueran de ahí pronto y dejar a los Khalil hacerse trizas. Pero los Khalil no los dejaron ir, ambos se fueron contra Gabriel. Su descontento dejaron fluir al dar a Royd con manos y pies. La pelea que hubo entre los tres hizo huir a Patricia. Deseó la victoria para Gabriel mientras llegaba a su casa. En su morada le pidió a su tío que fuera a ayudar a su amigo, y aunque el hombre se negó, finalmente escuchó sus ruegos. Así se quedó la muchacha un poco más tranquila. Luego buscó en su computadora el significado de las flores bellas. Gabriel le había regalado un tulipán y un clavel. Eran rojas las dos y el significado fue como miel. El hermoso tulipán. Patricia se ilusionó mucho porque era la primera vez que un chico contravenía todo para mostrarle su querer.